Y hoy día quiero analizar un poco acerca de este tema del censo, sí, lo cual creo que es muy necesario porque, como hemos visto en diferentes oportunidades, lamentablemente los cristianos en nuestra época, cuando se enfrentan con diferentes temas sociales, políticos, culturales, no saben cómo responder de una manera bíblica. Muchos creen que la Biblia no habla de este tipo de cosas, pero la verdad es de que la Biblia tiene mucho que decir respecto a esto, y la Biblia nos va a dirigir a tener un pensamiento y una idea correcta acerca de cómo debemos nosotros lidiar con todas las controversias que suceden a nuestro alrededor. Quizás algunos no saben, es muy probable, mucha gente no sabe, pero la Biblia habla del tema de los censos. Es más, hay un libro que es el libro de Números, que es un libro, sinceramente, en el cual gira alrededor de los censos, gira alrededor de que el pueblo de Judía estaba siendo censado, estaban siendo ellos enlistados, querían saber quiénes eran, cuántos eran. Los censos en la Biblia, específicamente al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como nación, se los presenta como algo necesario. Dios mismo pide que se hagan censos para saber quiénes, cuántos eran, dónde vivían, si realmente tenían las tierras que se les habían repartido, cuáles eran sus necesidades. Dios en su momento exigió que haya un censo dentro de su pueblo que debía dirigirse como una nación. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Es por eso que tenemos un libro, como he mencionado, el libro de Números en el Antiguo Testamento, dentro de lo que se conoce como el Pentateuco, el cual una y otra vez nos vamos a encontrar con nombres, familias, tribus, etcétera, porque es un libro que tenía la intención, obviamente tiene otros temas también ese libro, pero tenía la intención de mostrarnos quiénes son aquellos que Dios ha rescatado. Dios mismo quería que su pueblo sepa claramente quiénes son, cuántos son, cuáles son sus necesidades, dónde están, etcétera. Ahora, yo sé que a algunos cristianos les viene a la mente quizás también el tema de David, que David quiso hacer un censo, el cual es recriminado de parte de Dios. Eso no lo vamos a negar. David quiso hacer un censo, pero el censo específicamente que David quiso hacer en el Antiguo Testamento en sí mismo no era malo. El motivo, el problema con ese censo, cuando estudiamos ese pasaje a más profundidad, es de que David quería hacer un censo porque al parecer estaba mostrando desconfianza en la provisión, en la fuerza, en el poder que Dios le iba a dar a su pueblo y a él para gobernar. Entonces, cuando vamos, y yo sé que algunos cristianos lamentablemente van a malutilizar la Biblia y van a decir de que quizás lo que está haciendo ahora Santa Cruz se parece a lo que está haciendo David. No exactamente, sí, no exactamente, porque David, el problema con el censo que David realizó es de que él estaba mostrando desconfianza hacia Dios. Algo con lo cual, sinceramente, como cristianos debemos ser enfrentados en esta época. Porque si bien, como voy a argumentar más adelante, nosotros estamos en favor de que se haga un censo, creemos que es algo necesario. No tenemos un buen censo hace aproximadamente 20 años que no tenemos un buen censo realizado en nuestro país. Entonces creemos que es algo necesario, pero no debemos caer en el error de David, y eso sí es una enseñanza que nos da el Antiguo Testamento. No debemos caer en el error de David de pensar de que el conocer nuestra población, el conocer cuál es la situación de Bolivia, etcétera, eso nos haga en cierta manera confiar en nosotros mismos para salir adelante, confiar y ser completamente independientes de Dios para salir adelante. Ese es uno de los problemas, como ya he mencionado, con los que David tuvo que lidiar cuando usó ese censo, el cual Dios le reclamó y lo vio como algo malo, porque él lamentablemente estaba poniendo su dependencia, estaba poniendo su confianza en el poder que él quería llegar a conocer, que tenía su pueblo, que tenía su reino. Y eso es algo que sí debemos evitar. Sinceramente, eso es algo que voy a argumentar de manera explícita, como lo estoy haciendo ahora, de que los cristianos debemos tener cuidado, porque si bien estamos de acuerdo con que haya un censo, si bien estamos de acuerdo con que esto se realice, eso no significa que nuestra confianza esté en conocer nuestra nación específicamente y cuáles son los recursos, cuál es la situación en la que vivimos, porque al final del día la Biblia nos manda que pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia en Dios. Él es el que enriquece, Él es el que empobrece. Y lo que Dios demanda de las naciones es que se humillen ante Él y lo busquen para que Él los guíe en sabiduría, para que Él les muestre misericordia y Él sane nuestra nación, nuestra dependencia, hermanos.
y en general a toda la audiencia cristiana o no cristiana, la Biblia demanda de que el hombre dependa de Dios y no dependa específicamente de sus fuerzas. Pero dicho eso, y habiendo hecho notar de que la Biblia habla de lo que son censos, la Biblia menciona este tema de los censos, eso es algo que no podemos evitar. Déjenme analizar un poco cuál es la situación de nuestro país ahora, lo cual sinceramente es uno de los motivos por los cuales he querido hablar de esto, porque hay algo que como cristianos no podemos tolerar y sinceramente son las mentiras, son los engaños, y lamentablemente el gobierno de turno que ahora tenemos es un gobierno que constantemente cae en ese tipo de cosas, es un gobierno que constantemente miente, que constantemente tergiversa la realidad para su conveniencia. Así que déjenme darles algunos datos acerca del censo que es muy importante que ustedes tengan. Uno, no es nuevo el tema de hacer censos, ¿sí? Bolivia ha tenido ya varios censos. He escuchado de que desde que somos un país democrático hemos tenido ya por lo menos 2, 3 censos. El último censo, el 2012, eso sí he verificado de que ha sido un censo sinceramente muy mal hecho. Pero no es nuevo este tema de hacer censos, no es nuevo para la humanidad, como he mencionado. Esto está incluso registrado en la Biblia. Una nación como el pueblo de Israel en el desierto, en las peores condiciones, pudo hacer un censo. Nosotros ahora en la etapa moderna en la que vivimos, con toda la tecnología que tenemos, la verdad es bastante absurdo pensar de que no podremos hacer un censo. Y el último censo que Bolivia realizó, que fue de utilidad, fue el año 2021. Perdón, 2001. Hace ya más de 20 años. Y eso es importante recalcar. ¿Por qué? Porque el 2001 se logró hacer un censo sin toda la tecnología que ahora tenemos. Se logró hacer un censo sin todos los celulares que ahora tenemos, toda la capacidad tecnológica que ahora tenemos, sin el satélite que ahora supuestamente tenemos, que supongo que debe servir para algo, ¿verdad? Y se pudo hacer, el 2001 se pudo hacer, incluso también fue una época en la cual el gobierno de turno tuvo que decidir hacerlo, teniendo límites de tiempo porque se venían elecciones, como nosotros también estamos a punto vamos a vivir en unos años. Entonces, y vamos a hablar un poco de eso porque el próximo año hay ciertas elecciones en nuestro país, el 2025 hay también elecciones, el 2026 de la misma manera. Entonces, el 2023 sinceramente es el mejor momento para hacer un censo. Y como he mencionado, esto es importante. El tema de los censos no es algo nuevo para nuestro país, no es algo con lo que recién estamos lidiando, sino que ya hemos tenido varios censos. Yo recuerdo las etapas en las que, esos días en los cuales hubo censo en nuestro país y nos visitaron nuestras casas y tomaron todos nuestros datos, etcétera. Recuerdo aquello. Y la pregunta es, 20 años después del último buen censo que tuvimos, ¿no tenemos la capacidad realmente de hacer un censo? Y como he mencionado, aquí hay que añadirle algo, y es el tema de que supuestamente tenemos un satélite que costó millones de dólares, el cual supongo que debe servir para algo y debe poder ayudar en que el censo se pueda hacer pronto. Y ahora, el punto pero aquí y el motivo por el cual estamos viviendo tanta convulsión social y estamos con la amenaza de que va a haber un paro indefinido el día de mañana en la región de Santa Cruz específicamente, aunque probablemente se van a añadir más partes de la población boliviana. Uno de los problemas, una de las molestias que se causó en la población es que el gobierno dijo que iba a hacer un censo este año. El gobierno dijo que el censo se iba a realizar en noviembre de este año, en noviembre del 2022. Es más, el vocero presidencial es un hombre con apellido Richter, que sinceramente es un hombre que me cuesta mucho escuchar porque es muy hipócrita y la verdad es un hombre que intenta utilizar la retórica para tapar las mentiras, para tapar el engaño. Qué triste, sinceramente, que un hombre con la capacidad que él parece tener para poder hablar y articular ideas, utilice esos talentos para socapar la mentira, socapar el engaño, para tapar los errores que comete el gobierno. Obviamente le pagan para eso, pero lamentablemente qué poca integridad tiene ese hombre. La verdad me da tristeza por tal persona, porque este mismo hombre
que ahora está argumentando en todas partes que es imposible hacer un censo. Este mismo hombre que está argumentando de que es irracional, es completamente ilógico hacer un censo tan pronto, que hay muchas cosas que tienen que suceder. No sé si sabías, pero en este año, en el mes de abril, este hombre, vocero presidencial, vocero del gobierno, dijo de que se estaban ya preparando para el censo. Es más, escucha las declaraciones que este hombre dio el 22 de abril de este mismo año en un canal de televisión de nuestro país. Este hombre dijo de que ya teníamos el financiamiento para hacer el censo, 68 millones de dólares para hacer el censo. Este hombre publicó, hizo más público el decreto supremo 4546, el cual es un decreto que se hizo para poner fecha al censo, que debía realizarse, y el mismo gobierno puso esa fecha. El gobierno puso la fecha del 16 de noviembre del 2022. Como les digo, en abril de este año el vocero presidencial afirmó de que estaban preparados para hacer el censo, ya había el decreto supremo, ya había el financiamiento. Incluso el vocero presidencial dijo de que ya para julio de este año ya iban a tener toda la cartografía realizada para poder tener el censo este año. Eso es algo que dijeron que ya tenían. También dijeron de que ya habían enviado los formularios. Incluso, y escucha bien, el gobierno mismo dijo de que desde el 2019 ya estaban trabajando para que haya censo, porque ellos mismos dijeron que el censo era prioridad nacional, era algo prioritario para nuestra nación, para Bolivia. Ellos mismos dijeron eso. Dijeron, escucha, que ya había financiamiento, dijeron que para julio de este año ya iba a estar la actualización cartográfica, dijeron que ya habían enviado los formularios, dijeron que desde el 2019 ya estaban trabajando para eso. Incluso el vocero presidencial dijo de que estaban con los tiempos justos y querían cumplirlos para que en noviembre de este año haya censo. Y de un momento a otro, sin explicación racional, de un momento a otro el gobierno cambia su posición respecto al censo y ahora dice de que en 2 años va a ser el censo, el 2024. Ahora, es obvio, a pesar de que quieren tapar esto, a pesar de que no quieren que se hable de esto, y eso es algo que sinceramente me molesta como ser humano, como cristiano, como pastor, me molesta de que se mienta a la población de esa manera. De un momento a otro, primero ellos dijeron de que estaban preparándose, de que ya iban a tener la cartografía, de ya tienen el financiamiento, es prioridad nacional, están trabajando desde el 2019, etcétera. Y de un momento a otro, una cosa es que nos hubieran dicho se va a suspender el censo unos meses, tal vez 6 meses, tal vez 8 meses, algo por el estilo. Pero no, de un momento a otro vamos a tardar 2 años en hacer el censo. Vamos a tardar 2 años y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hubo ese cambio tan radical de un momento a otro, sin previo anuncio? ¿Por qué hubo ese cambio? Y es normal que la gente en nuestra época se sienta dudosa, sienta sospecha al ver que el gobierno está actuando de esa manera. Es completamente natural. Teníamos que tener el censo en noviembre de este año y resulta de que de un momento a otro nos dicen que en 2 años. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta sincera es ¿por qué? Ellos van a decir de que no tenemos, de que no estamos preparados, de que se necesita mucha logística para hacer el censo. Como he mencionado, en el 2001 ya se hicieron censos, en 1992 se hizo otro censo. Y no teníamos un satélite, no teníamos el satélite Tupac Katari, ¿sí? Con el cual el gobierno del MAS, el gobierno que ahora está de turno, tanto ha presumido de que ahora estamos en el espacio y tenemos un satélite, todo eso. Y la pregunta, como digo, sería razonable que el gobierno quizás nos diga, saben, nos va a tomar un poco más tiempo, hagamos el censo en 8 meses. Entonces, en el primer semestre del próximo año, sinceramente yo creo que eso es algo razonable. Y la pregunta es, pero no da ni siquiera esa opción. Simplemente ellos ya han decretado que el censo va a ser el 2024 y la pregunta es ¿por qué? Y hay varias cosas las cuales nos pueden llevar a entender por qué el gobierno no quiere hacer eso. ¿Qué es lo que significa un censo para una nación? Ya he mencionado un poco eso. Pero un censo para una nación significa, escucha, de que se van a redistribuir los recursos, ¿sí?
Se va a conocer cuáles son las ciudades, las poblaciones que más han crecido, cuál es el estado de las diferentes poblaciones respecto a pobreza, respecto a desarrollo, y se van a empezar a redistribuir los recursos. Se va a cambiar. Como se ha escuchado en muchos comentaristas políticos en estas semanas, el gobierno ahora tiene el control aproximadamente del 85% de los recursos que Bolivia genera, y el 15% está repartido por las diferentes regiones. Y eso va a cambiar cuando haya un censo. Eso va a cambiar cuando haya un censo porque se debe repartir más equitativamente los recursos del Estado. Lamentablemente ahora el gobierno central está acaparando a lo que la Biblia dice que no haga la mayor parte de los recursos, y eso no es correcto. Bíblicamente no es correcto, a lo que voy a argumentar un poco más adelante. Entonces, y resulta que ahora estamos viviendo este tema de que están intentando conseguir dinero de muchos lugares, están intentando ahora abrir el tema de los aportes y hacerse cargo de las AFPs para ellos manejar nuestro dinero. Sabemos que hace poco se han hecho grandes préstamos, sabemos el gran gasto público que tiene el gobierno presente ahora en Bolivia, y la pregunta es, ¿no será bastante conveniente para ellos que no se haga un censo para no tener que redistribuir el dinero que ellos quieren administrar solos? ¿Sí? Creo que en ese sentido hay cierta sospecha de la población de que lo que no quieren es repartir los recursos de manera equitativa. Segundo, el tema de un censo va a causar también de que haya reasignación de escaños en el Congreso. ¿Sí? Esto es importante, muy importante, ¿sí? Porque con un censo se va a conocer qué poblaciones han crecido más. Y hay una población que de manera especial, una región, perdón, que de manera especial ha crecido mucho estos últimos años. ¿Cuál es esa región? Es Santa Cruz. Y como se conoce, Santa Cruz es una de las regiones en el país que es ampliamente opositora del gobierno presente. Es ampliamente opositora del partido, del movimiento al socialismo. Se sabe que Santa Cruz es sinceramente el poder más fuerte que hay en Bolivia en contra del gobierno de turno. Y Santa Cruz es una de las regiones que más ha crecido en población, en riqueza, en desarrollo, etc. Es una de las regiones que más ha crecido. Eso significaría de que Santa Cruz tendría más escaños en el Congreso en las siguientes elecciones. Por lo cual, escucha, que está en riesgo. El movimiento al socialismo ha estado acostumbrado a tener la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Está acostumbrado a eso. Pero con el censo eso podría cambiar. Con el censo resulta que Santa Cruz, una de las regiones opositoras al gobierno, podría cambiar la balanza de poder. Entonces, creo que aquí hay conveniencias políticas, partidarias, por las cuales no se quiere hacer el censo. Es por eso que la población, sobre todo en Santa Cruz, está tan abrumada y tan molesta con esta decisión del gobierno, ¿sí? Tercero, sabemos, y esto es conocido, de que nuestro padrón electoral es sumamente corrupto. Se conoce esto, obviamente debajo de la mesa, pero se sabe de que cuando hay elecciones, los registros electorales en el área rural no son legítimos. No son legítimos. Sabemos de que hay mucha gente que vota que ni siquiera vive en ciertos lugares. Sabemos por el último fraude que hubo electoral el 2019 de que los muertos muchas veces votan. Y adivina qué es lo que causaría el censo. El censo causaría que se empiece a limpiar, a depurar nuestro padrón electoral. El censo causaría de que se empiece a contrastar la cantidad de población en diferentes regiones al mismo tiempo que la cantidad de votación que hubo en esas regiones. Y probablemente saldría a la luz varias cosas ilegales que se hicieron en las últimas elecciones, que eso es conocido. Tenemos
a la OEA, tenemos a los países europeos, tenemos a Estados Unidos, los cuales han reconocido que el 2019 hubo una elección fraudulenta, la cual fue ocasionada por el movimiento al socialismo, el partido que ahora está gobernando. Y un censo resulta que no sería muy conveniente para este partido para las siguientes elecciones. Y recordemos de que este partido de gobierno, este partido que ahora está en el gobierno, algo que ha intentado hacer desde el principio con Evo Morales es mantenerse en el gobierno de manera lo más que puedan, ¿sí? Hasta que realmente la población se harte, como ya sucedió el 2019. Ellos intentan mantenerse en el gobierno porque siguen la línea de Chávez, de Maduro de Venezuela, siguen la línea de los Kirchner en Argentina, siguen la línea de Cuba, ¿sí? Del gobierno cubano, del gobierno de Nicaragua. Siguen esa línea de personas que quieren eternizarse en el poder. Y resulta que para hacer eso, con una nación en la cual estás perdiendo popularidad, en la cual estás perdiendo votantes, estás perdiendo personas que realmente quieran votar por tu partido, y sabemos de que el movimiento al socialismo incluso se está dividiendo, ya no es el mismo partido político que antes había, en la época en la que Evo Morales era presidente. Entonces no te conviene que el padrón electoral se pueda depurar, puede hacer un padrón electoral legítimo. Y eso es lo que causaría el censo. El censo lo que causaría es de que el padrón electoral pueda limpiarse de toda la corrupción en la cual ha estado sometido estos años. Entonces, tenemos un partido político en el gobierno el cual no le conviene que los recursos se distribuyan, no le conviene que se reasignen los escaños en el Congreso, y no le conviene que el padrón electoral se limpie, ¿sí? Se limpie de toda la corrupción que ya mencionaba. Entonces, es bastante lógico que la población esté molesta. Es bastante lógico que Santa Cruz ahora esté amenazando con un paro, para el cual tienen derecho. La Constitución Política del Estado nos da el derecho de la protesta. Y ellos quieren protestar y tienen todo el derecho de hacerlo cuando ven este tipo de injusticias. Esto, lo que está haciendo el gobierno, sinceramente es injusto. Ellos mismos dijeron que iban a hacer el censo ahora sin razón alguna, clara, después de que ellos mismos dijeron que iban a estar preparados para noviembre. De un momento a otro quieren alargar esto para el 2024. Y como he mencionado, si el 2024 es el censo, eso significaría, lo que ellos mismos dicen, es de que tendríamos los resultados del censo 2025 o 2026 quizás. Lo cual significaría de que tendríamos elecciones presidenciales el 2025 probablemente sin un padrón electoral limpio, y no habría la reasignación de escaños en el Congreso, lo cual equilibraría el poder en nuestro país, por cosa de que el gobierno, el movimiento al socialismo, no tenga todo el poder como siempre ha intentado hacer. Entonces, estos son algunos motivos y algunas cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando y discerniendo este tema del censo. La Biblia habla de censos, la Biblia promueve los censos, salvo en el caso en el cual las personas pongan su completa dependencia en un censo, lo cual eso debemos evitar. Pero la Biblia, sinceramente, y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante, no alega, no apoya para nada un gobierno el cual quiera ser totalitario como el que ahora tenemos. Un gobierno injusto, más bien la Biblia promueve algo completamente opuesto a eso, como voy a exponer en un momento, ¿sí? Y hay varias cosas que yo quisiera preguntar, ¿sí? A la gente que apoya de que el censo sea el 2024. El gobierno en nuestra época está gastando mucho dinero en sueldos. Mucho dinero es el gasto público que se va en sueldos, ¿sí? En las últimas semanas se han destapado de que muchos funcionarios públicos ganan alrededor de 12,000, 18,000, 20,000 bolivianos. El sueldo mínimo son 2,100 bolivianos, 2,200 bolivianos. Y tenemos funcionarios públicos los cuales ganan hasta 20,000 bolivianos. Y mi pregunta es, con todo ese gasto, ¿en serio no pueden poner a trabajar a su gente para que tengamos un censo en 6 meses? Les pagan demasiado, sinceramente. Creo que pagando de ese tipo de sueldos, tenemos todo el derecho de exigirles de que si queremos un censo en 6 meses, deberían darnos un censo en 6 meses, porque sinceramente se les está proveyendo un sueldo muy grande a comparación de lo que el boliviano promedio gana. Entonces, esto sí es bastante incoherente para mí, ¿sí? De que el gobierno se gaste tanto en salarios de sueldos públicos, de
trabajadores públicos, y no se les puede exigir que en 6, digamos 8 meses, se esfuercen y se pongan las pilas y entonces hagan el censo. No entiendo por qué. Aparte también, y este es un punto importante en este pequeño análisis acerca del censo. Mi pregunta es, el movimiento al socialismo que ahora está en el gobierno, ellos siempre han tenido este discurso. Ellos creen en la redistribución de los ingresos, ¿sí? En la redistribución de los recursos, perdón. Siempre ese ha sido su discurso para llegar al poder. Queremos redistribuir, ¿sí? Que los ricos a los pobres, sabemos ese relato socialista. Y mi pregunta es, y esta es la incoherencia en la que este gobierno cae, ellos han entrado al poder con este tipo de discurso. Queremos redistribuir los recursos. Escuchen, para redistribuir los recursos necesitas un censo. Si el gobierno fuera coherente con su propia ideología, ellos estarían haciendo que el censo llegue lo antes posible. Ellos estarían realmente apresurándose para que llegue el censo lo antes posible, porque resulta que para redistribuir los recursos de manera equitativa necesitas saber dónde está la población, dónde vive, qué es lo que necesita. Necesitas saber dónde están las áreas más pobladas de nuestra región, cuáles son las áreas que han recibido más migración, perdón. Necesitas saber estas cosas para redistribuir los recursos. Y mi pregunta es, ¿por qué no? Más bien el gobierno es el que debería estar acelerando eso, si realmente fuera coherente con su ideología y si realmente su propaganda no ha sido simplemente propaganda. Y lamentablemente lo que se está viendo el día de hoy es de que la forma en la que ellos han llegado al gobierno, los discursos que ellos dan acerca de la redistribución de los recursos, realmente no es verdad. Lo único que ellos quieren es mantenerse en el poder. Lo único que ellos quieren es tener el dominio de la economía. Lo único que ellos quieren es tener el dominio en el legislativo. Lo único que ellos quieren es poder mantenerse en el poder, seguir ganando elecciones con un padrón electoral, el cual está manchado por un fraude, el cual no se ha solucionado los problemas que tenía el 2019. Porque sinceramente, esa es la conclusión a la que uno llega cuando ve los datos, cuando ve los hechos. Porque si ellos fueran coherentes con su discurso de que queremos redistribuir los ingresos, redistribuir los recursos, ellos necesitan un censo para hacer eso. ¿Realmente quieren redistribuir los recursos como han prometido a todos sus votantes? Entonces necesitan un censo lo antes posible para poder redistribuirlos. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué ellos no son más bien los que están impulsando que haya un censo lo antes posible? Si verdaderamente quieren redistribuir los recursos. Pero obviamente eso es una mentira, ¿sí? Es una mentira, es lo que normalmente los demagogos hacen en nuestra época, prometer cosas que no van a cumplir. Prometer cosas simplemente para llegar al poder, prometer cosas simplemente para llegar a gobernar una nación, pero realmente sin la intención de cumplir esas promesas. Y este tema del censo es lo que está demostrando. Porque si el gobierno verdaderamente quisiera cumplir su discurso de la redistribución de los recursos, ellos serían los más apresurados en que el censo se realice. Pero lamentablemente no. Lamentablemente, de un momento a otro, pueden decir, va a tardar 2 años más y ni modo, vamos a tener que esperar. Así. No que eran un partido del pueblo y que quieren redistribuir las riquezas y saber dónde están los pobres y ayudarlos, etc. Al parecer no. Al parecer todo eso era simple propaganda. Ahora, como he mencionado, hay un motivo por el cual, como cristianos, sinceramente creo que debemos estar de acuerdo con que se haga un censo lo antes posible. Y es porque nosotros, la Biblia, fomenta lo que se conoce como un gobierno limitado. Y el censo es lo que va a hacer. Va a limitar al gobierno. Dios dice en Deuteronomio capítulo 17 que el gobierno, los reyes, no tengan todo el dominio, no tengan todo el poder económico, no tengan todo el poder, no tengan todo el poder. Sinceramente eso es lo que Dios requiere. Obviamente, en palabras de Moisés, de Deuteronomio 17, Dios va a decir que no tengan todo el oro, que no tengan todos los caballos, no, Dios siempre ha propuesto en este mundo un gobierno limitado. Y lo que el censo va a hacer es eso, limitar al gobierno, limitar su poder económico. Lo que va a hacer es limitar el poder que tiene. Lo que va a hacer incluso, y esto es importante, uno de los propósitos de Dios para el gobierno es que hagan justicia. Y lo que el censo va a hacer es de que podamos empezar a
ver, a evaluar si el gobierno realmente ha estado haciendo justicia, si el gobierno realmente ha estado repartiendo las riquezas, si las promesas de prosperidad y de ayuda a los pobres verdaderamente han llegado. Eso es lo que va a suceder con un censo. Y la pregunta es por qué no, la pregunta es por qué no apoyaríamos nosotros un censo, ¿sí? Cuando hay todas estas razones de por medio y toda esta corrupción de por medio y todas estas sospechas que lamentablemente el gobierno solo se trae, el gobierno solo se está trayendo estos problemas. Entonces, esto es el pequeño análisis que quería hacer acerca del censo. No digo por si acaso, como algunos probablemente me están comentando, ser experto en ese tipo de cosas, pero creo que soy alguien que puede leer, que puede pensar y que conozco bastante bien la Biblia. Y creo que no hay un motivo por el cual el gobierno no debería querer hacer un censo lo antes posible. Y Santa Cruz y las regiones que están exigiendo eso tienen todo el derecho de exigirlo, porque se sienten engañadas, sienten que no se está haciendo justo y Dios pone el gobierno, Romanos capítulo 13, con la intención de que hagan justicia. Y eso es lo que no se está viendo, lamentablemente. Eso es lo que no se está viendo. Ahora, hablando del censo, sí, una de las regiones que más probablemente se va a beneficiar de que haya un censo es la región del Alto. Y ahora quería pasar a hablar un poco del Alto, ¿sí?